Muy buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad es la clase número 2 de la cuarta semana. En esta oportunidad vamos a cerrar ya el tema de los actos preparatorios previos a la formación del contrato, especialmente respecto al tema de la oferta, la aceptación, revocación y demás. Y vamos a dar inicio también al tema ya de la formación del contrato y demás efectos. ¿Correcto? Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, algún complemento que deseen realizar, solamente activen su micrófono y nosotros le vamos a dar la oportunidad para que lo puedan realizar. ¿Correcto? Mientras tanto, voy preparando el material. Ahora sí, todos pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias. Entonces, hemos dicho que los actos negociables precontractuales podrían ser la invitación a ofrecer, aceptación, oferta, retiro y revocación. El día de hoy vamos a revisar la última parte de estos actos negociables para ya ingresar propiamente al siguiente elemento del contrato. Entonces, el día de ayer nos quedamos en el estudio del tema de la contraoferta. En el derecho comparado, la eficacia de la contraoferta está conformada tan igual como si fuera una oferta del emisor. Por lo tanto, recuerden que tenemos el oferente y el destinatario o emisor. En el tema de la contraoferta, ambas partes cambian su posición y el destinatario se convierte ahora en nuevo oferente y en este caso el que lanzó la oferta se convertiría en destinatario. Está destinado la contraoferta a un programa, a un cambio del programa contractual, prácticamente una nueva reglamentación y demás. Sin embargo, de manera comparativa, nosotros tenemos que hacer referencia que la contraoferta no puede ser confundida con una aceptación inoportuna. ¿Por qué? Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del Código Civil Italiano en el artículo 1326, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía. Por lo tanto, en este caso no existe contraoferta porque lo que sucede es que la aceptación no modifica ni los reglamentos o el tema de la oferta inicial. Por lo tanto, sería otro aplicativo. Pero la necesidad de regularlo, nuestro legislador lo trató de señalar junto con varios supuestos y lo vamos a revisar a continuación. Por lo tanto, la aceptación no cambia las reglas, pero es tardía. Entonces, son dos escenarios totalmente diferentes, pero que nosotros tenemos que tener presente. ¿Por qué? En este caso, lo que sí se tiene que rescatar de esta legislación es que el oferente inicial podría volver eficaz tanto el tema de la aceptación tardía o la contraoferta porque le va a dar un tema de interés respecto a la regulación de sus intereses. ¿Quién puede leer fuerte, por favor, fuerte, el artículo 1376 del Código Civil? Por favor, ¿quién me puede ayudar a leer el artículo Doctor, yo lo leo. 1300? Gracias. Contraoferta. La aceptación tardía y la oportuna que no sea conforme a la oferta equivalen a una contraoferta. Sin embargo, el oferente puede considerar eficaz la aceptación tardía o la que se haga con modificaciones, con tal que de inmediato aviso en ese sentido al aceptante. Perfecto. Entonces tenemos que el artículo 1376 lo va a regular tanto la aceptación tardía como la aceptación no conforme o con modificaciones, al considerarse como una contraoferta.
en ese sentido, traslada todo el tema de la verificación del cumplimiento de estos requisitos y si es que continúa el interés al propio oferente, otorgándole un derecho potestativo para poder volver eficaz estas comunicaciones. Y señala también una carga que es el aviso. Debe dar aviso inmediatamente. Ahora, respecto a la aceptación tardía, ya hemos revisado que la aceptación tardía supone que la declaración emitida por el destinatario de la oferta no fue oportuna. Sin embargo, volvemos a hacer la incidencia, no modifica o cambia el reglamento que se estableció mediante la oferta. Por lo tanto, esta tendría al llegar de manera inoportuna la calidad de ineficaz. No podría indicarse el tema de los efectos respecto a la validez o invalidez porque no estamos frente a un negocio jurídico, aun cuando se establece el Código Civil como lo hemos regulado. No es una verdadera contraoferta. Sin embargo, el legislador lo introduce en el 1376 para poder regular varios supuestos con una misma declaración. En todas estas se va a aplicar una misma lógica para que se pueda salvar el tema de la formación del contrato. Por lo tanto, ante esta aceptación tardía, el oferente podrá volverla eficaz. Ahora entramos al siguiente supuesto. Aceptación no conforme. ¿Qué es una aceptación no conforme? En sí es una aceptación con modificaciones. Porque si se establecen varias pautas o estipulaciones respecto a determinados elementos, existe coincidencia en algunos, pero en otros no existe. Por lo tanto, existiría una modificación por parte del destinatario. No constituye una aceptación, porque si fuera una aceptación como tal, deberíamos indicarlo que se debe aceptar tal como lo ha señalado el oferente. Por lo tanto, lo que debería ser tratado siempre como contraoferta. Tal vez cuando ustedes revisen otros códigos civiles, ustedes no van a encontrar aceptación no conforme, sino contraoferta en todo momento. Y deberían ustedes entender de que estamos relacionándonos a esa misma figura. Por lo tanto, el oferente inicial, el que lanzó la oferta, pero que está siendo modificada por algunas estipulaciones por el destinatario, tiene que emitir una declaración de conformidad para la formación del contrato. Por lo tanto, en nuestra regulación tiene distintos perfiles, porque vamos a analizar que en este caso el oferente ya tiene que manifestar su voluntad en diversos supuestos. ¿Por qué? En principio hemos dicho, la oferta que propone modificaciones puede diferenciarse sobre dos puntos. Si se realizan modificaciones esenciales o secundarias. ¿Y por qué es esto importante? Porque si aceptamos que la aceptación modifica aspectos esenciales de la oferta enviada, no nos encontramos propiamente en el artículo 1376, sino en una oferta pura y clara. ¿Correcto? Esto es un tema de análisis porque lo que señala es que existe una aceptación, sin embargo, la modificación que él está proponiendo es sobre todos los elementos esenciales. Tal vez se modifica, en el caso de la compraventa, el precio, o tal vez se podría modificar el objeto, incluyendo o disminuyendo. Por lo tanto, en este caso, no existiría una contraoferta como tal, sino una oferta en todo el sentido de la palabra. El contrato, en ese supuesto, se va a entender formado cuando el nuevo oferente, en este caso el destinatario, envíe esta oferta y el oferente inicial acepte. Tiene que aceptar. Su manifestación de voluntad es la aceptación, porque no podría dar validez sobre una oferta. ¿Correcto? Ténganlo presente esto. Y el segundo caso
sería, o segundo supuesto, es cuando esta aceptación modifica pero aspectos secundarios. Por ejemplo, hemos señalado que si bien es cierto puede ser el precio, pero indica que puede ser valorizado con determinados elementos. Puede establecer un parámetro, un tema de porcentaje y demás. Por lo tanto, son temas secundarios. El lugar de ejecución y demás. Por lo tanto, en este caso, sí podríamos encontrarnos en el 1376. Y el oferente tiene el derecho potestativo de poder volverlo eficaz. ¿Correcto? Cuando nosotros hemos revisado en 1376, mucho o varias partes de la doctrina considera que cualquier modificación debe ser considerada como una contraoferta. Pero, volvemos a indicar, esta modificación puede ser sobre elementos esenciales como elementos secundarios. Ahora, también hemos revisado el tema de la aceptación sin la formalidad requerida por el oferente. ¿Quién puede leer, por favor, el 1378? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a Yo leer? lo leo, doctor. Gracias. Observancia de la forma requerida. No tiene efectos la aceptación que se formule sin observarse la forma requerida por el oferente. Perfecto, Barbosa. Vamos a poner por tu participación. Tal como lo señala, no tiene efectos. Por lo tanto, no podría considerarse que ésta va a producir como elemento la formación del contrato. Sin embargo, analógicamente, se va a aplicar el artículo 1300 para que sea el oferente el que mediante su análisis propio pueda darle la eficacia que corresponda. ¿Correcto? En todos estos tres supuestos se va a aplicar este derecho potestativo al oferente y tiene la carga de dar aviso de que sí va a considerar eficaz estas declaraciones. Entonces, ¿cuál es la relevancia del 1376? Y respecto al tema de las modificaciones que puedo realizar sobre la oferta, tal como hemos señalado. En los casos de aceptación tardía, contraoferta, sobre modificaciones secundarias, recuerden, y la aceptación sin formalidad requerida del oferente, se aplicará de forma íntegra todos estos artículos para que el oferente pueda darle la eficacia, pero tiene que tener la carga de dar aviso, ¿correcto? Sin embargo, cuando estemos frente a una declaración del destinatario que modifica elementos esenciales de la oferta, estaremos frente a una nueva oferta como tal, no una contraoferta. Por lo tanto, en 1376 y especialmente respecto al 1374, se tendría que aplicar de manera correcta al señalar que el oferente no puede volver eficaz, sino que el oferente tiene que aceptar. ¿Quién puede leer fuerte, por favor, que nos ayude? En 1374. Doctor, ¿puedo Yo, leerlo? doctor, yo puedo leerlo. Gracias. Sí, por favor. Dice conocimiento y contratación entre ausentes. La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado sin su culpa en la imposibilidad de conocerla. Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la recepción de la declaración contractual cuando el emitente reciba el acuse de recibo. Perfecto. Entonces, en el primer supuesto sí estaríamos en el 1376, pero en el segundo tiene que ser tratado como si fuera el 1374 como una aceptación. Y como todos están derivando o enviándose el tema del conocimiento de las propuestas, se tendría que señalar que el oferente originario tiene que manifestar su aceptación y enviarla. Y al aplicarse el 1374, se podría señalar
cómo debería regularse el conocimiento de la aceptación. Ahora, ¿por qué en estos supuestos que hemos leído en el 1376 establece un término, el aviso? ¿Qué es el aviso entonces? Es prácticamente una manifestación de voluntad. ¿Qué cosa asimismo podría considerarse como un elemento de la formación del contrato? ¿Es diferente a la oferta? ¿Es diferente a la aceptación? ¿O forma parte? ¿Qué debe entenderse? El aviso va a estar regulado en los supuestos de aceptación tardía, contraoferta y aceptación sin formalidad, porque en todos estos supuestos el código arranca diciendo que estos, al no haber cumplido con los requisitos establecidos, no van a poder ser eficaces. Sin embargo, el oferente los puede volver eficaces según sus intereses y según los requisitos que considere. Sin embargo, le considera que este aviso tiene que ser realizado de manera inmediata, de manera simultánea, si no es decir, porque el oferente tiene que poner en conocimiento a la parte que ha enviado la aceptación tardía, contraoferta o sin formalidad, que va a producir efectos esa declaración. ¿Correcto? Ténganlo presente, por favor, cuando se pregunte qué situación jurídica se va a encontrar. La carga. ¿Qué es? La carga es una situación jurídica de desventaja activa porque tiene que realizar un comportamiento. ¿Correcto? Por favor, acuérdense estos detalles chiquitos. Claro que no les voy a preguntar qué es el aviso, sino en el ejemplo que nosotros demos, en el caso, ustedes van a identificar el comportamiento. Recuerden siempre, si existe una aceptación tardía, contraoferta o aceptación sin formalidad, el oferente va a poder volver eficaz y tiene una carga. Esa carga es realizar el aviso. ¿Correcto? En cambio, como tal hemos indicado, la aceptación o rechazo ante una declaración del destinatario de la oferta proponiendo modificaciones esenciales. Cuando la modificación está referido a elementos esenciales, propiamente no correspondería tratar como una contraoferta, sino como una oferta como tal. Y aquí un tema de los gráficos para que ustedes puedan entender un poquito más, de manera un poco más concisa, más clara, porque como ya han podido saber que el tema de la oferta es un poco densa. Soy ofertante, soy destinatario, no lo sé, no sé quién soy. Al final me convierte en una carga. Por lo tanto, tienen que tener presente esto y traten de revisar mucho los artículos y los PPT que van a ser subidos, porque posteriormente vamos a seguir analizando. Oferta más comportamientos concluyentes, oferta al público, subasta, y cada vez se vuelve un poco más denso y ustedes tienen que tratar de identificar en qué situaciones se presenta y ordenarlo. Ya es un tema que ustedes deben, como alumnos, buscar entender, tratarlo en lo máximo posible. Por lo tanto, en el primer gráfico, como hemos dicho, se lanza una oferta, sin embargo, esta oferta no es aceptada dentro de los requisitos que se señaló, sino que es aceptada tardíamente, existe contraoferta, aceptación sin formalidad. Por lo tanto, se pone en conocimiento, en ese sentido, al mismo oferente. Tiene que llegar esto. Y el oferente tiene la carga de dar aviso que va a volver eficaz esta aceptación y todos estos requisitos que se indican ahí dentro de la formación del contrato. Sin embargo, como estamos proponiendo, ¿y qué sucede si es que esta aceptación del destinatario está destinada a una modificación de elementos esenciales? En este caso, cambia el trayecto
de la formación. Tenemos la oferta, después tenemos la declaración del destinatario, en este caso, modificando los elementos esenciales. ¿Debe ser considerado como contraoferta? No, debe ser considerado como una nueva oferta y cambia todo, porque allá el oferente se vuelve destinatario y él ya no tiene una carga, sino que tiene que aceptar y poner en conocimiento la aceptación y se aplica el 1374. ¿Correcto? Por favor, ¿alguna duda antes de seguir avanzando? Porque vamos a volver. Profesor, buenos días, ¿qué tal? Quisiera, si puede poner otro ejemplo, por favor. Lo que está explicando oferta y declaración destinataria de la oferta. Ok. Por ejemplo, en el primer supuesto, A solicita, o bueno, está interesado en la venta de un vehículo, ¿correcto? Un vehículo como los ejemplos que se dan. Y al precio de $25,000. Entonces, B se entera y inmediatamente envía la oferta. Deseo comprar el vehículo tal con este precio. Sin embargo, B, ojo, en el primer supuesto, por X motivos, no acepta de manera oportuna. Se tuvo muchos compromisos, pero él tiene la intención de vender. Por lo tanto, aún sabiendo de que ya no está vigente la oferta, envía su propuesta. De esa manera, se produce el efecto de 1376. Es una aceptación tardía. Y el oferente, al tener una aceptación tardía, que hemos dicho, puede volverla eficaz, pero tiene que dar aviso. Y le envía el aviso diciendo que sí va a considerar, aun cuando es tardía, lo va a considerar y lo va a volver eficaz para formar el contrato. Y se cita en el lugar para hacer el tema de la transferencia y demás. Lo mismo va a suceder con la aceptación sin la formalidad que corresponde y el tema de la contraoferta. Pero en el tema de la contraoferta tienes que hacer dos diferencias. Porque el artículo 1376, el legislador peruano ha querido regular todos los supuestos porque se solucionan con un mismo pronunciamiento, que es la declaración del oferente, volviendo eficaz esta aceptación tardía, contraoferta o aceptación sin formalidad. Lo ha juntado. Pero, como hemos visto en los códigos europeos, esto no sucede así. Tal vez existe una diferenciación muy marcada y después lo vamos a revisar en comparación con el tema de la Convención de Viena respecto a los contratos. ¿Por qué? Cuando existe una contraoferta, tiene que hacerse dos diferenciaciones sobre elementos esenciales y sobre elementos secundarios. El 1376 regula elementos secundarios. Por favor, ¿por qué? En este caso, lo único que está variándose es que sí desea continuar con esta formación del contrato, sin embargo, incluye o modifica algún elemento referencial o secundario. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la venta del auto, existe bien y precio, sin embargo, el destinatario incluye un tema adicional que desea que se incluya, por ejemplo, también el tema de la garantía. También desea que se transfiera el tema de la garantía, la póliza de seguro y demás. Por lo tanto, son elementos que complementan al objeto de la formación del contrato, que es el vehículo más el precio. Como se incluye esto, que no afecta en nada estos elementos esenciales, por lo tanto, podría considerarse en el 1376 y el oferente dice, ok, no hay ningún problema, yo me sigo haciendo cargo de la póliza de seguro, sigo pagando aun cuando salga a tu nombre y después yo lo renovaré a mi nombre. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, doctor, era así. Ese es el primer ejemplo, no te preocupes. El segundo ejemplo es, ¿pero qué sucede si en la contraoferta
no existe modificación de elementos secundarios, sino elementos esenciales. Él comenta de que no quiere vender ese vehículo, sino que tiene otro. No quiere vender, por ejemplo, la camioneta que tiene, sino está desesperado en vender un auto. Entonces, modificó el objeto, claro, y el objeto es un elemento esencial. Por lo tanto, ¿existiría contraoferta en el 1376? No, porque la solución de 1376 es que el oferente va a volver eficaz esta contraoferta, pero realmente no puede. ¿Cómo va a volver eficaz algo que no coincide con su propia oferta enviada en su inicio? Por lo tanto, debe ser considerada como una oferta independiente. Y el oferente no puede aplicar el 1376, sino que sería el 1374. Tiene que aceptar. Y si no acepta, no se formó el contrato. ¿Correcto? Sí, ¿Alguna doctora, así pregunta me queda más? más claro. No hay de queso. Por favor, pregunten porque, acuérdense, y esto pasa, doctores. Siempre sucede. Al inicio, la primera unidad del ciclo, todos siguiente, continuar. Sin embargo, después del parcial, todo el mundo está, profesor, por favor, ayúdenme. No entiendo, profesor. Todas las historias posibles hasta ahora siempre me sorprenden, porque puede pasar que existan nuevas historias. Les cuento un pequeño break haciendo entre nosotros. Recuerdo que en un ciclo estábamos ya para cerrar la nota, y todavía estábamos presencial. Entonces hubo un alumno que esperó ser el último, porque él era casi la mitad de la lista, pero él esperó ser el último para que se le entregue su nota y todo. Y él, cuando ingresa, estábamos ahí, algunos alumnos de afuera, y entra todo preocupado. Me dice, profesor, necesito aprobar, necesito hacer esto, necesito. Y le digo, pero alumno, usted no ha participado, alumno, usted no lo hizo. Y todo, hubo muchas acciones para que ustedes entiendan. Incluso le dije, ya, vamos a hacer un oral. El alumno en ese momento se puso colorado. No, profesor, estuve mal en ese momento. Y yo trabajo, yo trabajo. Mire, profesor, mire mis manos. Y me enseñó sus manos. Pues. Él trabajaba en una maderera. Cargo madera, agarro tiner, pinto, hago todo. Tengo una hija. En ese momento me tocó el corazón. Créanme que hasta casi lloro. Y, puede ser, ¿no? Puede ser. Y entonces vamos a hacer un pequeño examen del tema que tú todavía propongas. En ese momento conversamos, hicimos las preguntas y respondió. Entonces, vamos a subirte la nota. ¿Cuánto necesitas? Y el alumno dijo, necesito 12, profesor. Su 12 todavía es alto. Y ya le dije, no te preocupes, ya tus preguntas has respondido bien, 12. Y todavía exigente, me dijo, no, profesor, puede ser 13, por favor. ¿Por qué 13? No, es que con 12 salgo con decimales, pero para estar tranquilo, por favor, profesor, 13. Ya, bueno, 13. Entonces, todos nos fuimos. Y cuando yo estoy yendo ya para entregar las notas, salgo un momento también y encuentro a los chicos, ¿no? A los mismos alumnos conversando. Nos ponemos a conversar un rato y conversamos justo del compañero. Y yo le digo, no, miren, ¿no? El joven, sí, profesor, se ha demorado. Y yo les comento, no, el joven trabaja por eso. Y sus compañeros me dicen, profe, es cierto que él trabaja, que sí, que trabaja en una maderera y se esfuerza y todo. Pero hay un pequeño detalle, así chiquito, que la maderera, el dueño de la maderera es su padre. Y él trabaja, prácticamente es el dueño de la maderera. Y en ese momento me dio tanta risa
de haber tenido todo ese escenario, porque el alumno cuando me vio y habrá intuido que los chicos me estaban contando eso, corrió, se fue de la universidad y lo vimos después en otros ciclos. Bueno, ya lo vi como amigos nos tratamos. Y le digo, trata de estudiar porque tal vez algunos profesores son más rígidos, tal vez no te van a pedir orales, no te van a dar más chance, así que aprovechen ahora en tener claro todo esto, por favor. ¿Correcto? Ahora sí. Formas de la formación del contrato. Hemos revisado y hacemos mucha mención al tema de la contraoferta. ¿Por qué? Si lo analizamos desde el aspecto de los códigos europeos, sabemos que esto no puede ser referido así. Incluso los autores con mayor, preponderancia en contratos como Luigi Ferri, que estudia el tema de la voluntad y el tema de lo que va a producir como tal, considera que solamente el supuesto de la aceptación tardía podría aplicarse el tema de que el oferente puede volver eficaz, porque en este caso la aceptación tardía no modifica ni sustituye o cambia el reglamento que se ha establecido mediante la oferta. Sin embargo, si existe una carga para que el oferente tenga que dar aviso sobre sobre este tema que va a convertir eficaz esta aceptación tardía. Recuerden, por favor, sin embargo, tanto el código italiano como Luigi Ferri se refieren a modificaciones secundarias respecto a la posibilidad de hacer una contraoferta. Si son o es una modificación sobre elementos esenciales, no puede aplicarse el 1376. ¿Y por qué? La Convención de Viena, como tal, es un cuerpo normativo que ayuda de forma referencial a los estados europeos para un tema de actualización, modificación de sus propios códigos, porque es una normativa base internacional que se utiliza, incluso para relaciones internacionales y demás. Por lo tanto, la aceptación tardía, regulado en el artículo 21 de la Convención de Viena, se aplica tal cual como nuestro Código Civil. El oferente tiene que dar aviso. Sin embargo, respecto a la contraoferta, existe una modificación. Bueno, respecto a las modificaciones secundarias, utiliza una regulación contraria a nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque dispone que se entiende formado el contrato, salvo que el oferente rechace dicha aceptación. En el supuesto que hemos visto en el segundo, ¿qué es lo que sucede? Supuestamente tendríamos una aceptación. Sin embargo, si uno aplica el artículo 19 de la Convención de Viena, tendría la carga, el tema del oferente, para que tenga que avisar que no desea, porque si no manifiesta esta voluntad, se encuentra formado. Tal cual hemos visto el tema de las tratativas. Desde el momento en que ambas partes se sientan o comienzan a realizar intenciones para realizar el contrato, el oferente y el destinatario pueden realizar comunicaciones, algunas modificaciones, complemento o reglamentación de este futuro contrato. Pero si alguno de ellos no manifiesta el rechazo a este complemento o modificación, se entiende que lo está aceptando. Por eso va a la inversa. ¿Correcto? Ahora sí. Ya estamos terminando el tema de la oferta. Sin embargo, tenemos que volver a revisar algunos puntos. Formación del contrato, ya hemos dicho. La primera y la más utilizada en casi todos los supuestos es la conjunción de la oferta y la aceptación. Ya lo hemos visto, se puede dar este tema de la coincidencia de forma directa o inmediata o entre ausentes.
Segundo, la formación progresiva del contrato, también ya lo hemos revisado. El contrato se va construyendo según las estipulaciones o las cláusulas que las propias partes están construyendo, tal vez por su propia magnitud, importancia o deseo, o por el tema de la complejidad del mismo contrato. Está muy rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Aceptación mediante comportamientos concluyentes. Y esto es importante. ¿Quién puede ir leyendo, por favor, el 1380? El 1380. Yo, doctor. Gracias, Cristian. Lo leo de una vez, ¿verdad? Sí. Aceptación tácita. Cuando a solicitud del oferente o por la naturaleza de la operación o según los usos, la prestación a cargo del aceptante haya de ejecutarse sin respuesta previa. El contrato queda concluido en el momento y lugar en que comenzó la ejecución. El aceptante debe dar aviso prontamente al ofertante del inicio de la ejecución y, en su defecto, queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios. Perfecto. Entonces, tenemos, por un lado, la aceptación, como tal la ya hemos estudiado. Tenemos la contraoferta 1376 y el supuesto que hemos visto, modificaciones esenciales o modificaciones sobre elementos secundarios. Sin embargo, también existe un tema de aceptación tácita y tal como hemos visto, son sobre comportamientos concluyentes. En este supuesto se puede dividir en dos. Aceptación según lo que se acostumbra, por ejemplo, en el mercado de valores. Existirá una forma de comercialización única. Tanto es así que los corredores se preparan para tener presente de que bastaría la intención de decir cuánto cuesta tales acciones para indicar de que ya estamos en una oferta y al momento de dar el monto ya estaría aceptando y por lo tanto se formó el contrato. Es una comercialización única. Sin embargo, también tenemos otra forma, la invitación a ofrecer, que después lo vamos a estudiar en esta clase más adelante. ¿Correcto? Ahora sí. Vamos. Formación del contrato, oferta más inicio de la ejecución de la prestación. Tal como hemos señalado. ¿En qué situaciones se puede aplicar? Lo hemos leído en el artículo 1380. Primero, ¿cuándo se puede dar el inicio de la ejecución sin aceptación? Cuando la propia solicitud del oferente lo haya solicitado. Por ejemplo, se envía la oferta y en la misma oferta se señala que se considerará la aceptación desde el momento en que comienza a ejecutar la actuación como tal. ¿Correcto? Ese es el primer supuesto. El siguiente supuesto es cuando la naturaleza de la operación lo permita. ¿Y cuándo estamos en este supuesto? Primero, en una situación de máxima urgencia. Cuando uno alguna vez ha tenido, por ejemplo, una emergencia de salud, existen estas empresas de ambulancias. Tú llamas inmediatamente y esa ambulancia viene a tu domicilio. Por lo tanto, él ya está ejecutando la prestación al venir. ¿Correcto? Ese es un ejemplo. Porque si tendríamos que realizar el trayecto normal sería llamo, él acepta, envía la carta y programamos la fecha de que él envía la unidad de la ambulancia. Sin embargo, por la propia urgencia, él ya está ejecutando y él ya está aceptando. Segunda, ofertas con término y condiciones estándar. Esto propiamente se podría utilizar sobre reglas para todos los consumidores, que también lo vamos a revisar con el tema de la invitación a ofrecer. Y las relaciones comerciales interpartes. Ojo,
Esto es importante porque una vez recuerdo que nosotros llegamos a atender un caso sobre unos sujetos que habían realizado continuamente una forma de contratación. Por ejemplo, muchos de nosotros tiene o sabe que... Un momento, por favor. Solamente un momento. Creo que están llamando. Ahora sí. Relaciones entre comerciantes. Tal como les estuve comentando, va a existir este tema de relaciones interpartes porque todos nosotros tenemos conocimiento que existe un tema de negocio o comercio entre las personas, más por el tema de la confianza que algunas veces se entrega productos o determinados elementos por la misma necesidad de continuar con el negocio. Tanto es así que, en el caso que yo les comento, era un señor que se dedicaba a la venta de prendas, de ropa. Entonces, como tenía tanta mercadería, ojo, había comprado tanta mercadería que hasta incluso se había endeudado, porque uno como comerciante, cuando yo le pregunté, él me dijo, esto se va a vender, es imposible que se quede, se va a vender, es por eso que yo me estoy abasteciendo. Sin embargo, no soy el único que lo vende de forma al público, sino que también puedo darlo determinados puntos para que hagan una venta de manera genérica. O sea, si tiene, por ejemplo, 200.000 prendas, él vende 70.000 y 130.000 lo va a dividir en 3 o 4 proveedores para que ellos lo vendan de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él continuó trabajando de esa manera mucho tiempo. Él compraba y solamente entregaba. Entregaba y ellos vendían y después le entregaban el dinero propiamente. Sin embargo, en una de esas situaciones, ¿qué tal? En una de esas situaciones, estas personas que realizaban la venta al público no le entregaron el dinero porque dijeron, nunca firmamos un contrato, nunca hicimos nada, etc. ¿Qué es lo que pasó? Se trató de ir por el tema de relaciones comerciales interpartes. Se trató de alegar, se llevó a una conciliación y posteriormente se le comentó de que no es recomendable ir a un proceso, porque si bien es cierto, estas partes han continuado realizando, nosotros ya hemos estudiado que el Código Civil es muy cerrado respecto al tema del contrato. Lo que sí pudo haber sucedido es un tema de confianza, pero el tema de confianza nosotros tenemos que variarlo y tenemos que estudiarlo en cada caso concreto. ¿Por qué? No podríamos decir que existe una relación contractual que se repite, porque, por ejemplo, la primera entrega, esta empresa lo entregaba con 20.000 prendas. La segunda relación era con 30.000 prendas. La tercera era 10.000, o sea, variaba. Segundo, los precios variaban también. En unas era, por ejemplo, la venta tenía que ser entre 40.000 y 50.000 soles, en algunos eran mucho más, en algunos reducían. Entonces, no existía esa continuidad. Lo único que existía era la confianza. Entonces, se le recomendó en el informe de que no correspondería y que se ponga todo lo que se le sea necesario para el tema de la conciliación, porque dentro del proceso como tal no vamos a poder. Este tema de relaciones interpartes se tiene frente a mercados ya conocidos. Ténganlo presente, por favor. No es que si tú te vas, por ejemplo, en el tema de los comerciantes, porque existen, doctores, y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, tienen familiares, hasta incluso ustedes mismos tal vez son comerciantes, y los comerciantes tienen esa forma de trabajo.
pero uno no puede aplicar el tema de esta reglamentación respecto a la ejecución de la prestación. Son sobre casos muy específicos, ¿correcto? No se atrevan a hacer una demanda, porque en esa demanda el juez va a decir, estás loco, fuera de acá. Tengan presente, por favor, ¿correcto? Ahora, esta generalización de todos los agentes vinculados en el mercado comienza a comportarse frente a una trascendencia de la conducta. Esto, para que sea alegado en la tercera parte de la relación, tiene que ser una trascendencia que todo el mundo reconozca, todos. Y una cosa es que se reconozca y otra cosa es la identificación de los elementos. Si el elemento varía y el precio también puede variar, entonces no estamos frente a un tema de conocimiento de comercialización genérica, sino tal vez un tema de confianza entre las mismas partes, porque al final el comerciante lo único que quiere es colocar su producto y que ese producto venda, que se venda. Por lo tanto, estamos frente a otra figura. ¿Correcto? Continuamos. Por lo tanto, la relevancia de los usos y costumbres se requiere que tiene que existir una conciencia obligatoria. No es solamente el tema de la confianza y que lo hemos repetido 2, 3 veces, 4 veces. No, es imposible. Tiene que existir una conciencia obligatoria y supuestamente en el trayecto o el elemento que tú estás utilizando para poder realizar esta ejecución de las prestaciones sin aceptación. Pregunta: ¿con qué característica debe contar la ejecución inmediata de la prestación? Primero, tiene que existir una declaración del ámbito interno. Cuando el sujeto comienza a ejecutar de manera evidente, puedes establecer que este comportamiento está dando o está aceptando la ejecución de la prestación, tal como lo solicitó el oferente. No puede haber dudas. Por lo tanto, ese comportamiento podría considerarse por una aceptación tácita, ¿correcto? Si es que él comienza a hacer la prestación, pero con una variación a lo que dijo el oferente, no podría considerarse como una aceptación tácita. Podría considerarse como incluso una forma de compromiso, porque la aceptación tácita es tal cual lo ha solicitado el oferente. Tal cual, ni más ni menos. Segundo, se debe avisar. Esto sí es importante. La segunda parte del 1380 señala: el aceptante debe dar aviso prontamente al oferente. Te pongo en aviso que estoy ejecutando. No te estoy dando aviso de mi aceptación, sino que ya estoy ejecutando. Y si no lo hago, puedo quedar obligado a una indemnización, porque el oferente puede considerar que no se está realizando y por lo tanto sigue proponiendo que se forme contrato con otros sujetos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Uy, justo mi vecino está que se modela su puerta. Ayer lo han lijado, lo están dando los acabados. Así que pido las disculpas por el ruido. Entonces. Doctor, ¿podría explicar un poco más sobre la aceptación tácita? Sí, está aquí. Se dan en 3 supuestos. Primero, situación de máxima urgencia. Por el tema de la urgencia, como hemos dicho, puede darse la ejecución de prestaciones respecto a la salud. Cuando se pide el claro ejemplo de la ambulancia. Segundo, la oferta o términos generales, cuando se aplican las normas del derecho del consumidor. Y tercero, respecto a relaciones interpartes. Pero este punto no es un tema de continuidad de 2 partes respecto a un producto o a una venta de algunos bienes, sino que tiene que ser usos y costumbres generalizados. Y les puse el ejemplo del comerciante. En este caso, el comerciante había establecido todo, había dado muchas veces prendas, pero en sí no es que estamos frente a un tema de uso o costumbre generalizado, sino solamente un punto de confianza. Este punto de la
la ejecución tácita tiene que existir un elemento de obligatoriedad de conocimiento, todos y más, y esto lo puedes identificar de manera directa más en los mercados de valores, porque ahí sí vas a encontrar algo generalizado, aceptado, y hasta incluso tus comportamientos son considerados como obligatorios. Ya no es, ahí no puedes pedir a alguien negociar sin saber de que ya estás comprometido a que tienes que comprar. No es que voy a ver si es que lo compro. No, lo compraste. Ya, no te preocupes. ¿Cuánto? 50. Ya, imaginemos. 50, no mucho. 45, no, 44. Hasta cuando tú aceptes. ¿Cuánto quieres pagar? Tanto, no se pueden. Por lo tanto, como no podemos, ya, por haberme pedido que yo me siente, me vas a indemnizar, ¿ok? Porque no me puedes pedir algo que esté menos del mercado. Sería algo ilógico. No me puedes hacer perder el tiempo, ¿correcto? Eso es, por ejemplo, eso se puede aplicar. Oferta más ausencia de rechazo oportuno. ¿Qué sucede? Ahora vemos. Tengo una consulta. Con la anterior, si bien mencionó que una aceptación tácita podría ser con la simple ejecución de la prestación del destinatario, en una de las características nos menciona que se tiene que avisar la declaración. Entonces, ¿cómo sería eso? Mediante una comunicación. En este caso, Ramos, la comunicación es con la finalidad de que tenga conocimiento. Ahora, esta comunicación, desde la parte que tú consideras, puede tener la misma forma que fue enviada la oferta. Si fue enviada por correo, por correo. Si fue enviada por carta notarial, por carta notarial. Pero ojo, no le estás comunicando tu aceptación, sino le estás dando aviso que ya iniciaste la prestación. ¿Correcto? Y lo vamos a ver también cuando vemos oferta al público, cómo se va. Ahora, vamos a otro supuesto de formación. Estamos frente a una oferta más ausencia de rechazo oportuno. No se rechazó oportunamente. ¿Qué pasó? El contrato se forma cuando existe una oferta y no existe rechazo oportuno. ¿Qué supuesto podemos acá ver? En principio, hemos dicho que el silencio para la ley no tiene valor. Sin embargo, en elementos, bueno, en determinados casos sí va a tener. El silencio, el no rechazo oportuno, va a ser considerado para la formación del contrato. ¿Correcto? ¿Cuándo lo podemos aplicar? ¿Quién me puede ayudar a leer el 1381? Fuerte, sí. ¿Ya? Artículo 1381. Aceptación excepcional. Si la operación es de aquellas en que no se acostumbra la aceptación expresa o si el destinatario ha hecho una invitación a ofrecer, se reputa concluido el contrato si la oferta no fue rehusada sin dilación. La prueba de la costumbre y de la invitación a ofrecer corresponde al oferente. Correcto. Entonces, existen supuestos en donde la propia naturaleza o el mismo uso de este tipo de contratos no necesita ni siquiera la ausencia de la aceptación. El hecho de ni siquiera haberse pronunciado, ni siquiera hubiera ejecutado la prestación, ya se considera como la formación del contrato. ¿Y cuándo se aplica? Primero, si la operación en que no se acostumbra a la aceptación expresa, el uso y costumbre. ¿Correcto? Segundo, destinatario de la oferta hace efectuar anteriormente la invitación a ofrecer, que lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, ¿en qué operación se acostumbra esta aceptación expresa? Por ejemplo, el contrato va a atribuir puro beneficio al destinatario. En este suceso, solo en este supuesto, se va a considerar que incluso la ausencia de aceptación va a ser la formación del contrato, porque todo el beneficio de la oferta va a ser a su destinatario. ¿Correcto? Pero ojo,
Eso desde un aspecto razonable. Tercera pregunta. ¿Cuál es la situación jurídica del destinatario de la oferta? Tiene que existir una carga. La relevancia de la invitación de ofrecer instaura la carga en el que invita de rechazar la propuesta de los destinatarios. El no rechazo, ¿qué es lo que sucede? Va a tener la formación del contrato. Y aquí ya vamos entrando a la invitación a ofrecer. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, la invitación a ofrecer hemos dicho que no es una oferta, sino es un punto tiene que ser estudiado de esta manera. Por ejemplo, un centro comercial tiene un producto y quiere venderlo. No hace una oferta, sino hace una invitación a ofrecer. Por lo tanto, en la invitación a ofrecer es como si fuera una oferta al público. La persona que se encuentre interesada va a solicitar realizar esta compra del producto, pero no hace una aceptación, sino que se transforma. La norma lo transforma para que el público realice oferta. Dice, te ofrezco. Y por lo tanto, frente a la ausencia del rechazo oportuno, que significa que este centro comercial, como no rechaza nada, no realiza ninguna, considera como formado el contrato. Salvo que este mismo centro comercial haya indicado que se reserva la posibilidad de continuar o no la venta del producto. Y lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, pero ya estamos entrando al tema de invitación a ofrecer. ¿Correcto? Personas que se comunican con el claxon. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿cree que podría volver a repetir esa última parte? Como que me confundí un poco. Sí, ¿no? Por eso le digo, eso es un tema bien complicado, pero yo sé que si tú lo vuelves a leer con paciencia y lo vuelves a estudiar, lo vas a dominar. Tú dominas esta parte, créeme que todo lo demás del código, y hasta incluso cuando llegues a contratos especiales, se te va a hacer muy sencillo, porque lo único es indicar qué comportamiento tiene que hacerse. En el tema de ausencia de rechazo oportuno, el ejemplo es la invitación a ofrecer. ¿Por qué? Aquí no existe un pronunciamiento, hay un silencio. Por lo tanto, ese silencio para la ley va a ser considerado como un efecto para que se acepte el contrato. ¿Y cuándo sucede? La invitación a ofrecer es la invitación al público. ¿Qué es lo que sucede? Un centro comercial lanza una oferta al público que tiene productos. Entonces, lo que tú podrías considerar es que si el público acepta, un sujeto acepta, se formó el contrato, pero la ley considera que no. Así no funciona esta figura. Considera que si el sujeto acepta, su aceptación va a ser considerado como oferta. Y el que tiene que aceptar y indicar de que sí se va a realizar la venta sería el centro comercial. Lo hace como viceversa, ¿correcto? Pero ¿cuándo aplicaría la ausencia de rechazo? Cuando el propio centro comercial no haya indicado que se reserva el tema de la formación. Por lo tanto, si el público dice, sí deseo ese producto, el centro comercial se encuentra obligado a entregar el producto. ¿Correcto? Y justo lo vamos a ver después con el tema de derecho de consumidor. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Profesor, ¿puede poner otro ejemplo? Claro, es que el mismo ejemplo se puede repetir, pero con determinados escenarios. Sin embargo, recuerden, en este caso, como es una invitación al público, que lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan ver, pero el 1381 se está dirigido a este supuesto. Lo vamos a ver más adelante para que puedas entender un poco mejor. ¿Correcto? Pero déjalo ahí un poquito para que no nos variemos. Doctor, una Quinto pregunta. elemento, ¿sí? Entonces, la invitación a ofrecer sería como que una especie de publicidad así al público en general, más o menos.
Y Exacto, como que la justo tal, persona, y la persona interesada como es la que ya se considera como que una oferta. como una oferta. En ese Solamente supuesto, como hemos la dicho, persona que lo va a comprar, por ejemplo. exacto. ¿Y por qué existe una aceptación, bueno, un rechazo no sin ausencia, o sea, no se pronunció porque el centro comercial ya se encuentra obligado a cumplir por el tema tanto de la norma del derecho del consumidor, no podría decir su ausencia o su rechazo como si no fuera una formación de contrato, porque ya lanzó la publicidad. Sería algo ilógico de que salga, por ejemplo, en la publicidad que se indique tenemos 1000 autos, Toyota está vendiendo 1000 autos a tal precio. Entonces, yo como público, yo me acerco y ya estoy aceptando. Entonces, yo lanzo mi oferta y él tendría que dar. Su ausencia o haber indicado de que se reserva el derecho de formar o el número de autos, etcétera, 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 no puede ser considerado y él se encuentra obligado. ¿Correcto? Vamos. Ahora sí, formación del contrato a través de contratos de adhesión. También existe esta posibilidad. Existirá contrato frente a contratos ya ejecutándose. Por ejemplo, en pacto social, convenio de accionistas, fideicomiso, contrato de marco, pacto de indivisión. En todos ellos, ¿qué es lo que sucede? Existe ya un contrato ejecutándose y lo único que tú vas a hacer es adherirte. Incluye en el tema de accionista, participas en el tema del contrato de la sociedad anónima, sociedad cerrada, etc. Pacto social puede ser una asociación, comité determinado. Entonces tú ingresas, ya estás asociado, ya está ejecutándose. ¿Y cómo canalizo? ¿Cómo me puedo incorporar? Lo aplicas en 1391. ¿Quién puede leer el 1391, por favor? Fuerte, fuerte. Yo, doctor. Gracias. ¿Me escucha? Sí. Ok. 1391. Dice adhesión no determinada. Cuando se permita la adhesión por terceros a un contrato ya celebrado y no se determine la manera de adherirse, el interesado debe dirigirse al órgano constituido para la ejecución del contrato o, a falta de él, a todos los contratantes originarios. Correcto, entonces la forma de poder nosotros identificar cuándo se va a realizar la adhesión es si existe un órgano que se encarga de poder realizar la organización, voy a ese órgano. Y si no existe, voy a todos los integrantes y se les solicito a él. Correcto, yo creo que en este caso es muy sencillo. Ustedes ya lo pueden entender. Y ahora sí entramos al tema de la oferta al público. Acá vamos a revisar y les pido que se concentren, por favor. Ya, acá, por un momento, yo sé que a ustedes les gusta TikTok, les gusta todo, desayuno, algunos están, un momento, dile por favor a tu papá, a tu mamá, a tu bendición, a quien sea, un momento, por favor. Esto es importante. Ya, después de esto, pueden, no sé, pues, realizar otra cosa. Pero aquí les pido mucha atención. Oferta al público. La oferta al público, como tal, es una oferta no recepticia. Hemos dicho que la oferta puede ser recepticia, dirijo a unos determinados sujetos, y no recepticia porque lo dirijo de forma general al público. Por lo tanto, ¿qué es una oferta al público? Como tal, es una oferta autónoma y completa. Tiene que tener todos los elementos. Pero la diferencia es que va a buscar generar un interés en el público para que se forme el contrato como tal. Ahora, ¿dónde encontramos oferta al público? Tal como se ha señalado y lo ha indicado nuestro compañero, en la publicidad. La publicidad que nosotros vemos en el día a día es una oferta al público. Y también la exposición fáctica de la mercadería.
Cuando tú entras al Facebook, entras al Instagram y ves a tus compañeros haciendo pesas, así, están en el ejercicio, levantando pesas, tomándose fotos, selfies, sin camiseta, están haciendo una oferta al público, a ver quién está interesado en ellos, ¿correcto? Eso sería un ejemplo de exposición de la mercadería. El otro ejemplo de cuando estamos en la oferta al público es la publicidad. Ahora, ¿cómo se regula la oferta al público en los modelos extranjeros? Antes de entrar a las cláusulas que regula el Perú, vamos a ver cómo se regula en el extranjero. Primero, para el código italiano, la oferta al público es considerado como una oferta, porque le va a obligar. A diferencia de nosotros, lo hemos dado como una oferta al público en donde va a tener una tratativa diferente. Va a gozar de legitimador y asimismo de irrevocabilidad. Sujeción del oferente. No puedes invitar o dar una publicidad sin encontrarte obligado. Tienes que obligarte hasta cierto punto. ¿Correcto? Ahora, la regla general en el derecho comparado es que la oferta al público tiene los mismos efectos que una oferta. La excepción, solo cuando el oferente que está lanzando la oferta al público se reserva la última palabra, como hemos señalado en varios ejemplos, esta no va a valer como oferta, sino como una invitación a ofrecer. El primer supuesto que hemos visto. ¿Correcto? La invitación al público en el derecho comparado va a tener los mismos efectos de una oferta. Si se reserva el derecho de concretar el contrato, entonces ya no va a tener esta figura, sino se va a considerar como invitación a ofrecer. Ejemplo. A ver. Negociar o entrevistar a los postulantes de un estudio. El estudio se reserva la última palabra y se reserva el derecho de admisión de los postulantes. Por los usos y costumbres, estaríamos frente a una invitación a ofrecer. ¿Correcto? Porque uno, el autor lanza la oferta al público, las personas que están interesadas forman parte del estudio de abogados. Segundo, cualquier destinatario puede aceptar sí. Lo único que tiene que hacer es enviar su CV. Está prácticamente haciendo la oferta de manera inversa. El acuerdo, el contrato queda formado con la aceptación llegada al oferente. La pregunta es, ¿qué sucede si el propio estudio no se reserva la última palabra para la admisión de los postulantes? Entonces, si enviaron 20 postulantes, se queda vinculado con los 20, porque tenía que establecerse también la reserva. Recuerden, ahora, ¿cómo se aplica en el Perú? Ahora sí, no, profe, ya mucho hecho comparado. ¿Cómo se aplica de frente? Por favor, el artículo, punto. ¿Yo qué voy a decirle eso en una audiencia? No. Sí, yo sé, querido compañero, yo lo sé, querido alumno, que algunas veces, hasta en ciertas ocasiones, es recomendable ir directo a las normas del artículo. Sin embargo, esto es la Universidad de San Martín y ustedes tienen que saber cómo se aplica. A diferencia de otros cursos, ustedes tienen que tener el panorama completo, porque para eso han venido a estudiar. ¿Correcto? En el Perú, 1388. ¿Quién puede ayudarme a leer fuerte el 1388? Doctor. ¿Sí? Ok, 1388. Oferta al público. La oferta al público vale como invitación a ofrecer, considerándose oferentes a quienes accedan a la invitación y destinatario al proponente. Si el proponente indica claramente que su propuesta tiene el carácter obligatorio de una oferta, valdrá como tal. Perfecto. Por lo tanto, el 1388 ya te aclara más o menos el panorama. Por lo tanto, la regla general es que la oferta al público tiene efectos de invitación a ofrecer. Punto. A diferencia que en el derecho comparado y en los códigos europeos,
tú te tienes que reservar. En el Código Civil ya encuentra incluido este tema de la invitación a ofrecer. Por lo tanto, ya el comportamiento te está dando una iniciativa para que tú puedas continuar de manera clara cuando estás frente a una oferta al público. Segundo, la oferta al público, bueno, desde el aspecto comparado, no genera un tema de la legitimación al vinculante, solo genera una carga. Hasta luego, un poquito. Por lo tanto, no se puede considerar la aceptación de los interesados, sino una respuesta a la oferta. Asimismo, la declaración del oferente es la aceptación, como hemos revisado en el 1385, el que envió la oferta va a ser considerado destinatario y él va a ser el aceptante. Correcto, se cambia la regla. Ahora, ¿por qué el legislador peruano trata la oferta al público como invitación a ofrecer? Por dos motivos. La primera es el interés del oferente. Cuando se realizó el tema del Código Civil, se protegió netamente a las microempresas porque éstas como tal necesitaban realizar un tema de comercialización. Por lo tanto, al vincularlas contractualmente con unas personas sin hacer la referencia al público o la invitación a ofrecer, se podrían obligar hasta incluso con muchas personas. Y asimismo podrían caer en un tema de incumplimiento. Por lo tanto, se hace el tema de invitación a ofrecer para que se contrate con la persona idónea. Cuando se hace el tema de la oferta al público, se lanza la oferta al público y la persona que sí desea y tiene interés sobre esta oferta va a ser considerada oferente. Y esta persona va a proponer, ¿correcto? Y en segundo lugar, la confianza del público. En este caso, la buena fe de los sujetos, el Código Civil lo va a sacrificar por el interés al oferente. Va a privilegiar al oferente para que éste pueda contratar con la persona que corresponde y tenga el interés de continuar y formar el contrato como tal. ¿Correcto? Ahora, la pregunta ¿es correcta esta regulación del código respecto a la oferta al público? Sí, no, existen muchas posiciones, pero podemos tener aún, como la semana pasada, ya han podido leer a Hugo Forno, el siguiente control de lectura también va a ser de Hugo más otra lectura, pero la segunda lectura va a ser un poquito dura, va a ser un poco pesada por su terminología, por eso les pido que lean con anticipación, para que no se encuentren con sorpresas. Sobre el tema de la oferta al público, Hugo Forno señala, a la hora de realizar la oferta al público, ya estás prescindiendo del carácter recepticio. Por lo tanto, estás dirigiéndolo al público en general. Y la tutela de este, como tal, ya renunció voluntariamente. Se debe tener como una autorresponsabilidad. El que lanza la oferta al público tiene ahora la responsabilidad de poder establecer el límite de su contratación. Porque si lanza, por ejemplo, un centro comercial y señala todos los productos vendidos sobre esta marca a tal precio y no pone un límite, entonces él mismo está asumiendo un riesgo de que tal vez el público acepte de manera genérica, de manera abundante, o tal vez unos cuantos. Entonces, existe un tema de responsabilidad. Y esto también, porque cuando se realizó el Código del Consumidor, el gremio empresarial no quería. Estaba muy latente, porque, oye, un momento, nosotros siempre hemos venido trabajando así, ¿cómo me vas a exigir ahora que yo asuma el riesgo? ¿Cómo puedes exigirme que cuando yo lance la oferta al público, por lo menos pueda establecer un mínimo de productos? Porque sería irresponsable decir que si una empresa concesionaria va a vender vehículos, camionetas, a un precio muy barato, pero a la media hora se acabe todo, entonces ¿cuál es la seguridad que le estás dando al público? No existiría. Por lo tanto, no es compatible con las
normas internacionales. ¿Por qué? El tema de los consumidores va a estar relacionado a un tema de responsabilidad. Y esta última palabra debe ser la aceptación final. ¿Y por qué? El best cost of right, que sería hasta agotar stop, es la regla que debe ser utilizada respecto a la contratación al público. Si no se pone hasta agotar stop o un mínimo, o el número de elementos que tú vas a comercializar, ese centro comercial, empresa, lo que sea, se encuentra obligada a dar ese elemento al precio que ha indicado. Punto, no hay more. Y por ejemplo, ustedes pueden ser más incisivos si ustedes van y le dicen, no hay ese producto, entonces tú puedes pedir a Indecopy que pueda verificar si realmente cumplió con agotar el stock. O tal vez nunca tuvo el stock y solamente lo mandó para que pueda generar un tema de publicidad engañosa. Porque como todo comerciante sabe que el que va a una tienda a comprar no necesariamente termina comprando lo que quiere, termina comprando otra cosa diferente, mejor, menor y hasta incluso más. Por lo tanto, de que vende, vende. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora para entrar a la subasta y con esto terminamos. Profesor, una consulta, justamente que está hablando de la SUNAT. ¿Cuántos días se demora la SUNAT para que te pueda dar una respuesta de si había productos o no? Ah, no, Indecopy. Indecopy. Indecopy es el organismo que puede realizar. Tú realizas la solicitud y ellos tienen aproximadamente entre 30 días para realizar todo el procedimiento. Pero ellos sí te tienen que dar. Y van a la empresa a decir, oye, tú has mandado esta publicidad, dime, ¿has cumplido con el stock? Sí. ¿Cuánto has tenido? 1000 camionetas. Ya, lo vendiste, ya. Factura, dime que lo has vendido. Porque el sujeto que ha señalado ha indicado que ha ido a los 2 días de tu publicidad y se agotó todo. No, es que lo di en regalo, pues, lo puse como si fuera regalo. Ah, no, ya. Toma, multa. Inmediatamente. Hubo un caso de una institución educativa, no vamos a decir su nombre, pero también, que ofreció pensiones muy bajas y muy buenas, ¿no? También, pero era por un periodo de tiempo. Sin embargo, no pensó de que toda esa ciudad, bueno, es la ciudad de esas personas iban a matricularse y al final, si bien es cierto, consideró tener un número elevado de alumnos, pero el monto no correspondía al mercado. Por lo tanto, tuvo que hacer un tema de autorresponsabilidad y continuar, porque si no, la multa iba a ser peor. ¿Correcto? Profesor, una pregunta. Si en el primer producto se ha agotado ese stock y me propone otro tipo de producto con igual condiciones o similar, ¿lo puedo aceptar? Claro, sí, eso sí puede suceder. Cuando se hace la invitación, el tema oferta al público, y tú ves que te dicen desde 1 de agosto hasta 1 de octubre, y tú estás yendo casi faltando 2 días para el 1 de octubre, entonces él razonablemente te dice, ya no tenemos esto, pero te puedo ofrecer otro. Correcto, genial, dame otro. Pero ¿qué sucede si la vigencia es del 1 de agosto al 1 de octubre? Y tú vas el 1 de agosto, el mismo día, a las 8:59, y te dicen, no hay. Entonces, oye, ¿qué pasó? Nunca tuviste ese stock. No me puedes decir que no tienes. Y si tú no estás conforme, te vas a Indecopy. Y vas y le dices, oye, ¿por qué no cumple? Pues cumple, me lo cumple, me lo das. No, me lo das ahora. ¿Correcto? Y vamos a ver el tema de la subasta. Esto lo vamos a explicar rápidamente, ustedes ya lo van a revisar en su casa, algunos puntos, porque como tal es un procedimiento. Sin embargo, forma parte también de materia de estudio. Lógicamente, la subasta es un procedimiento donde existen postores, van a realizar un tema de oferta y cada una de estas se van a ir mejorando. Y al final se le va a otorgar la buena pro al sujeto que da una mejor oferta. Por lo tanto,
La subasta no es un negocio jurídico, es un proceso especial de formación de contrato. Se identifica con la convocatoria, sin embargo, para realizar la convocatoria se tiene que designar un factor de competencia. ¿Y cuál es el factor de competencia? Tiene que establecerse un elemento base, que puede ser considerado como el precio inicial. Se va a realizar la subasta de un inmueble por X motivos y el precio base es $100.000, de $100.000 en adelante. Segundo, el precio base declarado puede ser considerado, pero no va a ser aceptado uno menor. Ahora, la declaración de convocar no puede ser considerada como oferta, no. Si tú convocas a una subasta, no es oferta. El precio base tampoco puede ser considerado como precio final, porque tú sabes que se va a aceptar más. No es el precio real, sino que lo que se va a indicar. Sin embargo, para mucha parte de la doctrina considera que sí estaríamos frente a un tema de una oferta, porque como tal el precio ya se ha fijado, solamente que tú vas a escoger al que más te conviene, porque todos están dispuestos a darte 100.000. Pero si solo existiría un integrante, tú tendrías la obligación de aceptar esos $100.000. ¿Correcto? Ahora, el tema de los remates judiciales, son subasta, cómo se regula, esto ustedes lo revisan, la convocatoria, oferta, las posturas, que son aceptaciones, y la adjudicación de la buena pro. Como tal, no se puede considerar como una adjudicación, sino como una constatación de que el martillero, en este caso, va a aceptar que la propuesta, la última propuesta, es la que más beneficia, por tener un mayor grado de económico. En el Perú se regula con el 1389. ¿Quién me ayuda a leer fuerte este artículo? Ya, doctor. 1389. Subasta. En la subasta, la convocatoria es una invitación a ofrecer y las posturas son las ofertas. La obligatoriedad de cada postura cesa desde que se formula otra mejor. El contrato se celebra cuando el subastador adjudica la buena prueba al postor y hasta ese momento ha formulado la mejor postura válida. Correcto. Tal como hemos señalado, nuestro código, con la finalidad de realizar reglas estándares, señala, sí, los considero como oferta, pero como ya nosotros hemos estudiado, hemos dicho, ojo, no existe negocio jurídico, no puede ser considerado así, existe factor de competencia y demás elementos. Por lo tanto, cuando se adjudica la buena pro, vale como aceptación. Esto sí se tiene que indicar, porque esto va a generar obligaciones y se tienen que cumplir. El martillero tiene derecho a aceptar y no a aceptar. Por lo tanto, va contra la propia lógica de la subasta, porque en la subasta él tiene la discrecionalidad. No tiene discrecionalidad. Él no va a poder elegir cuál de los integrantes es mejor, solamente tiene que verificar qué propuesta es la mejor. Punto. Donde tiene que decir hasta aquí, hasta quien ofrece más, y a él se le adjudica. Por lo tanto, primero, el convocante realiza una invitación a ofrecer, lo que dice el artículo. Segundo, hacen ofertas y cada uno trata de mejorar. La adjudicación de la buena pro es una aceptación. Acá se forma el contrato como tal. Sin embargo, Hugo Forno señala que no. Él tiene un elemento contrario, dice que la convocatoria sí podría ser considerado una oferta. Dice, sí puede ser considerado, pero aquí no estamos frente a una aceptación propia, sino que se va a adherir de manera anticipada a cualquier propuesta. Ya de por sí su aceptación ya se encuentra plasmada, porque como hemos dicho va a aceptar un precio base, $100.000, y puede ser uno y los demás lo va a aceptar. Ya no existe forma de... Por lo tanto, el subastador no tiene la posibilidad de rechazar las posturas válidas, sino que no puede ser la adjudicación. Prácticamente tiene que aceptar el martillero. La aceptación es un acto de autonomía privada.
Por lo tanto, ustedes ya, esto lo revisan estos últimos diapositivas respecto a la subasta. Esto es un tema que lo van a revisar propiamente también en procesal, pero esto es una forma para que ustedes ya vayan calentando motores. Caso aplicativo, lo revisan en su casa, es Omega, es una empresa que busca un tema construcción. Realiza un concurso público entregando la información a los postores que deben hacer el detalle del expediente técnico con la información. En la base se indica que la invitación a ofrecer concluida con una cláusula, a la cual aclara que no se obliga a suscribir el contrato con los postores. Por lo tanto, este tipo de oferta, ¿sería una subasta? No, no es subasta. La subasta hemos dicho que tiene que tener un factor de competencia, que sería el precio. En este caso, lo que realmente estamos frente a una invitación a ofrecer, porque está señalando que desea que postule para realizar un expediente técnico en la construcción. ¿Correcto? Ahora sí. Muchísimas gracias. Una pregunta, profesor. ¿La invitación a ofrecer es una adhesión anticipada del contrato? No. No podría ser, o sea, la adhesión al contrato como tal es en los supuestos que hemos señalado. Cuando existen ya contratos ejecutándose y por lo tanto tú te adhieres, como por ejemplo el contrato asociativo, el contrato de asociaciones, el tema de contrato de partición y demás. El tema de la invitación a ofrecer tiene que ser tratado como oferta al público y lo revisan. ¿Cómo se va a subir el material? Lo tienen que revisar. ¿Alguna otra pregunta? Justamente, profe, Sí, eso de la oferta, así como salió anteriormente en las noticias que decía que Sagi Ripley había puesto oferta en su página web de por un sol microondas, ese tipo de cosas, y la gente lo compraba. Y al final la gente terminó demandando al Indecopy porque no le entregaban el producto por los cual ellos habían comprado. ¿Eso es válido? Exacto. Porque salía un sol, 2 soles el precio, ¿no? Y la gente empezaba a comprar así. Exacto. Por ejemplo, ahí existió un error por parte, ellos posiblemente Indecopy comenzó a averiguar y al haberse realizado esa oferta y él había aceptado, y en este caso sí se aplicaría el tema de la autorresponsabilidad. Tú ya lanzaste la oferta al público, tienes que ser responsable. Oye, hubo errores, etcétera, pero como tú lo consideraste, ya lo están viendo. Ahora, por lo que tengo conocimiento, algunos han llegado antes de Indecopy, han podido realizar el tema de la conciliación. Entre ellos, algunos están yendo a arbitraje incluso, pero ya es un tema que se tiene que revisar desde el aspecto del derecho del consumidor, porque también la empresa tendría que indicar, oye, razonablemente no podría venderte un elemento que cuesta como 1.000 soles a 1 sol. Sería algo raro, pero ya lo tiene que verificar. ¿Alguna pregunta? sí, Ya. doctor, una consulta. ¿Cómo se puede diferenciar lo que es la oferta al público con la invitación al público? Porque como dijo, o sea, que tienen efectos similares. Correcto. En el derecho comparado, la invitación al público es considerado como una oferta. Sin embargo, ¿por qué es considerado como una oferta? Porque para que tú puedas tener el tema de la invitación al público, tienes que reservarte. Te reservas. En el Perú es diferente la regulación. En 1388 dice, la oferta al público se considera como invitación a ofrecer. Por lo tanto, ya te está dando esta posibilidad para solucionar. Y hemos visto que se regula de esta manera porque lo que va a cuidar es al oferente. Este oferente no es cualquier sujeto, sino es un comerciante, un microempresario o tal vez determinada empresa, y lo que quiere es que se cuide el contrato. Porque si se lanza una oferta al público y por alguna razón no se reserva, entonces se estaría comprometiendo con 20.000, 30.000 postores. Entonces ahí va a generar más problemas que un tema de comercio. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta?
Doctor, Una consulta. solo indicarle, por favor, si puede terminar tal vez de revisar la última trabajo, el primer trabajo, porque veo que algunos compañeros ya tienen su nota y como que otros no, entonces pensé que no había mandado bien mi trabajo, por eso. Ah, no. Sí, estamos siguiendo trabajando, solo que justo el tiempo nos da. Pero no se preocupen. Cualquier cosita, estamos en comunicación la próxima semana. Sabemos que el día martes va a ser feriado, pero el día miércoles nos estamos encontrando. ¿Correcto? Hasta aquí. Nos vemos. Tengo una consulta antes de que se vaya, por Muy bien, favor. doctor, gracias. Doctor.